El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Estamos en el capítulo 11 de San Juan, que es la presentación de Jesús. Una vez más nos dice: yo soy, ¿verdad?, la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá siempre vida, y vida en abundancia, o vida eterna. Ahí se lleva. Pero que la vida eterna, queridos amigos, sino que la vida eterna la iniciamos aquí nosotros, aquí y ahora. La vida eterna significa el asumir los valores y los principios del Evangelio. Para eso Dios se hace hombre. Ven en medio de nosotros. Bueno, y es nuestro ciclo litúrgico, ¿verdad?, de este año 2026. Y así el Señor que vino y está en medio de nosotros con su nacimiento y camina con nosotros. Entonces, en este encuentro de Marta y María aquí, y Lázaro sobre todo, que había muerto, queridos amigos, cuando sale Marta al encuentro, lo primero que dice: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Por una parte, lo positivo es decir que el que tiene la vida justamente es Jesús. Eso es por una parte. Y por una, oye, ella cuama lleva la andeña de yara, la imee, ave, ora beteve. La sé yo que mi hermano, no, porque agüero vi trío y la ande, derecha llamo a algo y la humano. Esa ya es una primera profesión de fe, queridos amigos. Pero después también está mostrando y está diciendo, ¿verdad? Pero, Omanoma lleva. Pero tiene la fe, pero yo sé, dice, que aún ahora Dios te concederá lo que le pidas. Entonces, Jesús le responde directamente: ya que tenés mucha fe, tu hermano vivirá, y veñan de Yara. Veñan de Yara y ella de, tu hermano resucitará, nuestro país resucitará, tu familia resucitará, tu hijo resucitará. Tu misma vida, vos vas a resucitar. Ero viápico, mandi barayemo que tajina, mala o me etan de esa resurrección que estás necesitando. Porque sos como un eveteremanoma de cuereñemo, perdido de que venían de llana, que pego la diseñan de guanaje. Tu hermano resucitará, vas a resucitar, va a resucitar, y vos también vas a resucitar. Pero ahora viene esta segunda partecita, queridos amigos, que indica un poco también en nuestra vida lo que Marta aquí le dice a Jesús: sé que resucitará en la resurrección del último día. O sea, con anga, ñañacaitita, con anga, yapitamita pecha, ñaquín iguasuta, la ya pomo aimbaebe. No, señora, y yo de ya. No, la vida eterna, la resurrección es aquí y ahora. La resurrección no quiere decir, queridos hermanos, una reanimación del cadáver. No, es la resurrección, ¿verdad? Sino que sé que resucitará en su duda, dice, en el último día. Y Jesús, miren lo que le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y no morirá jamás. Vaya, vea. Quiere decir, queridos amigos, que la resurrección, yandella, güero, guatamajina con el cómo nosotros estamos viviendo, el cómo nosotros nos estamos responsabilizando en nuestro camino, el cómo nosotros estamos haciendo nuestra vida. Veáis la resurrección, si yo que fuera.
Upeaje dice en griego, luego se dice anástasis, quiere decir levantarse. Eso se dice en latín resurrexit, levantarse, ñacapuare, mañamombur. Es decir, queridos amigos, que ñandela ñanetín de uno hay como perubia, sin valores, sin criterios, sin elementos esenciales y fundamentales para formar una comunidad, una nación, una familia. Es decir, queridos amigos, que ñandé, estamos en el sepulcro. Pero el Señor dice, el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Quiere decir que son los valores y los principios del Señor los que tienen que primar en nuestra conciencia, en nuestra vida. Cómo vamos a manejar la familia, cómo vamos a manejar nuestra iglesia, cómo tiene que ser un obispo, cómo tiene que ser un sacerdote, un diácono, un catequista, cómo tiene que ser un gobernante de una nación, un ministro, uno que está al frente de una comunidad. Que así sea. Que así sea.